Buenas tardes. En el marco de la quinta jornada cultural de lucha contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y cualquier forma de violencia hacia las sexualidades y géneros no heterosexuales, la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC, les da la más cordial bienvenida al cuarto y último día de actividades que inicia con la presentación de la mesa titulada Reflejo en el espejo, homofobia y literatura, donde participan el doctor Ernesto Hernández, el poeta Antonio León y la maestra Aglae Margali. El doctor Ernesto Hernández es investigador del Instituto de Investigaciones Culturales Museo y su participación se centra en el tema Canciones de soledad para no estar solo, una reflexión sobre la obra poética de Abigail Bojorquez. El poeta Antonio León es originario de la ciudad de Ensenada y hará la presentación de su libro Busqué caballos negros en otra parte. En lo que corresponde a la maestra Aglae Margali, es encargada del área de comunicación de este instituto y académica de la Facultad de Artes de la UABC y será moderadora de esta mesa y comentarista del libro que nos ocupa. A continuación, cedo la palabra a la maestra Aglae Margali. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias, Pati, y gracias por invitarme a moderar esa mesa y particularmente por tener la oportunidad de realizar comentarios al libro de mi buen amigo Antonio León. Vamos a empezar esta mesa pues con la participación del doctor Ernesto Hernández Sánchez, que como ya lo dijo Pati, él va a hablar sobre la obra de Abigail Bojorquez, que es un gran poeta sonorense. Él es investigador, el doctor Hernández Sánchez es investigador en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California, está adscrito al Cuerpo Académico de Indígenas y Globalización, es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, con especialización en temas de migración internacional, género, con enfoque en las masculinidades, sufrimiento y memoria. Es postdoctorante en la Universidad Veracruzana con un trabajo de 2 años sobre halcones, la muerte y el narcotráfico. Es doctorante también en Antropología de Orientación Pública por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado investigaciones que se centran en 3 líneas específicas: la migración transnacional desde el género y el trabajo, el sufrimiento de colectivos a partir de políticas de exclusión y segregación y la violencia en el narcotráfico. En estas líneas ha abordado una perspectiva de investigación basada en el análisis del marco político-cultural de estos fenómenos. Ha publicado cerca de 15 artículos en México y España sobre estos temas y actualmente trabaja sobre la economía política del género en la frontera, en la ciudad de Mexicali, y el panotípico digital en las redes sociales. A continuación queda con ustedes el doctor Ernesto Hernández Sánchez. Muchísimas gracias. Bueno, quiero comentarles para comenzar que mi interés a partir de una invitación del maestro Carlos Romero es que cuando me dijo, oye, ¿quieres participar? Y yo le dije, bueno, tal vez podría hacer algo sobre homofobia o trabajar algo sobre discriminación en las masculinidades y no sé qué, pero de repente vino a mi cabeza la lectura que yo había realizado de un libro que se llama Heredad, del poeta sonorense Abigail Bojorquez, y pensé que era una buena oportunidad. Entonces, lo que quiero hacer, antes de proceder a la lectura de mi ponencia, es invitarlos a ustedes a que escuchemos la poesía de Bojorquez, a que lo busquemos, lo reencontremos y lo valoremos en una dimensión no solamente dentro de su muy particular visión del amor y la sexualidad,
sino que además darle una oportunidad a uno de los, desde mi punto de vista, poetas más trascendentales de este país y que ha sido injustamente olvidado. Entonces, procedo a la lectura de este documento tomando en cuenta lo anterior, ¿vale? Bueno, este trabajo se llama Canciones de soledad para no estar solo, una reflexión sobre la obra poética de Abigail Bojorquez. El alma como una canción desnuda. Los primeros poemas son los pasos tímidos de la búsqueda del poeta por su voz. Se escriben como una manera de conocer el mundo, de llenarlo de significados. Esa voz trémula es apenas el principio de un canto y ese canto revela la ansiedad por existir. Los primeros poemas existen para nombrar, para aprender a volar. Abigail tiene en sus primeros poemas un plumaje hondo, sus palabras levantan el vuelo y se enredan en la madre persistente, el perro muerto. ¿Por qué hablo de los primeros poemas? Porque salvan vidas. Para Abigail Bojorquez, la literatura y la poesía especialmente le dieron un respiro y un desahogo, una alternativa y una mirada centrada en el arte y en el pensamiento. Cimentaron la vida de un poeta que, debido a la moral equívoca con que regimos los destinos ajenos, se desbarrancó y anduvo dispersa. Un fragmento de Acta de Confirmación. Canto y me voy con ellos. Canto y espero todo lo que sea, todo lo que me cueste. Pedir para los hombres la esperanza, porque estamos hechos con la misma sangre y de la misma soledad y en la misma intensa, pura, simple carga amarga, geografía, porque estamos pecho a pecho, testículo a testículo, en la misma doliente madrugada y nos cuelga todo, mismo tamaño. Nos estremece toda gana de muerte para el que en alguna parte estrangula sus sílabas de hombre. Ladre sobre sus consonantes presidiarias, enmugrece las sábanas del mundo, nutre y se deja nutrir negras ampollas. Caborquense en el 1936, el mismo año del asesinato de Federico García Lorca, la rigidez de su medio lo marcó. Hijo de Sofía Bojorquez, una figura central en su vida, su báculo y la raíz honda de sus pensamientos, Abigail tuvo en ella la pronta referencia a la crueldad del mundo. Siendo Sofía madre soltera, los prejuicios de la sociedad sonorense de aquel tiempo la colocaron en un lugar muy difícil. Ella y su hijo eran la representación de un tabú ligado a las mujeres, su soltería y su maternidad unidas a través del pecado. Estigma para la madre, estigma para el hijo. Y así se fue cercando la prisión que oprimió sus primeros contactos con el mundo. De Caborca lo corrieron por ser un hijo bastardo en un pueblo lleno de saliva, como decía, alusión a las habladurías que la situación de su madre provocaba en ese pequeño mundo. De su hacer literario en esos días queda la sombra del hartazgo, del dolor por ver reprimida su palabra. Abigail, el poeta que soñaba con los pasos del encierro, se fuga a lugares más amplios que aquel desierto poderoso y se marcha a Milpalta en los años 60. Hasta esa provincia del Distrito Federal llegaban a visitarlo figuras de la cultura nacional como Margarita Paz Paredes, Carmen de la Fuente, sus entrañables amigas, José Revueltas, Efraín Huerta, Dionisio Morales, Griselda Álvarez, Ofelia Guilmén, Emilia Carranza, entre otros. En Milpalta formó 2 grupos de poesía coral e incitó a varios jóvenes para que experimentaran el camino de la creación. También trabajó en el área de actividades culturales del IMSS, atendiendo a grupos de poesía coral y teatro. De esa época corresponde su obra crítica a los gobiernos latinoamericanos genocidas, a los estados asesinos manchados con el sudor y la sangre de inocentes. En ellos hay la urgencia por la denuncia sobre las condiciones adversas en América Latina y sobre la deshumanización del presente. Abigail habla sobre las dictaduras en Chile, Uruguay, Guatemala, Perú o Nicaragua, pero también de actos cotidianos como la muerte de un perro a manos de otros perros más peligrosos, anónimos y que desencadenan el dolor social cuando asesinan, desaparecen, violan mujeres, estudiantes, niños y poetas bajo el estandarte del poder. La poesía de Bojorquez es un acto de desobediencia porque la palabra y la memoria se vuelven herramientas de defensa. Por eso hay que regresar a su poesía para dialogar con el pasado. Al autor siempre le alcanza la voz para denunciar a través de la parodia el servilismo que se le da al dictador en turno. Lamento mucho por ahora que no podamos ofrecerle líder trufado, pero si usted quisiera, consomé de minero ecuatoriano, un campesino al horno.
Rezan unos frescos versos del Menú para el Generalísimo, poema que habla sobre un sujeto putrefacto que devora, consume la lucha y tiene a su disposición a hombres serviles que defienden sus intereses y asesinan. Vidas de tormento, tormentos de vida. De forma paralela, Bojórquez construye con una voz muy peculiar, fuerte y disonante, una poesía homoerótica llena de referencias al placer y al encuentro entre sales de hombres que se aman. Podría decir que la obra de Bojórquez, desde un punto de vista crítico, no cronológico, contiene 3 temas por lo menos. Por un lado, existen poemas que son íntimos, anecdóticos, que exploran la humanidad más esencial de estar vivo, o como él decía, de ser nada más. Mucha de su primera producción cae dentro de estos temas: los poemarios Fe de Bautismo, Acta de Confirmación, Memoria en la Milpa Alta, Desierto Mayor. Por otro lado, Bojórquez fue un poeta social incansable, un escritor de protesta y de compromiso civil, algo que seguimos necesitando de manera urgente en México, con las situaciones que vivimos cotidianamente. Lo social, el tema de la protesta, de la irreverencia civil, de abuso y denuncia, están presentes en Canción y Muerte por Rubén Jaramillo y otros poemas civiles, y su libro más conocido, del que hablaré más adelante, que es Poesía. Ese desgarrador, terrible testimonio de denuncia que provocó el SIDA en los años 80, que además fue un libro ganador del Premio Internacional CONACYDA de la Organización Panamericana de la Salud, organizado por la UNAM en 1992 y que no fue publicado por las organizaciones convocantes ni se le otorgó el monto del galardón por ser demasiado fuerte. Finalmente, el tema gay en Bojórquez es fundamental. Se ha dicho que Abigail es ante primero que nada, un poeta homosexual, tanto que ha caído en la casilla que se le impone. Es verdad, fue un poeta de homoerótico, pero no solo eso. Sus libros, Digo que lo amo, Navegación en Yoremito, Poesía en limpio y partes de Poesía, tratan el tema homosexual de manera directa, pero también son libros de poesía amorosa. Y es en este punto donde me detengo para proponer que la obra de Bojórquez es un recurso para crear un imaginario amoroso de los hombres que aman a otros hombres. Un imaginario es una propuesta que explica el conjunto de ideas sobre un hecho, un objeto o un fenómeno y lo describe en la mente de cada uno de nosotros. El imaginario amoroso de los hombres que aman a otros hombres puede tener muchas caras, pero siempre habrá quien lo interprete desde la hondura del pensamiento, como lo hizo Abigail, traduciendo esa maraña de caricias en letras. Centralidad de su obra en la definición de la poesía de hombres que aman a otros hombres. Cito: yo sí que busco las jóvenes cinturas, los peces de mi signo penetrándose. Escribe Bojórquez en Madre ya he crecido, presagiando los amores que intuía. Para su poesía escogió la imagen enhiesta, cargada de silogismos de sexo entre hombres. Describe los placeres carnales desde la altura de su palabra y en cada recoveco descubre una metáfora amorosa. Guillermo Núñez Noriega lo describe cuando prologa Navegación en Yoremito. Frente al acoso simbólico del cerco homofóbico, la fiesta del lenguaje, el dominio de la palabra para nombrar una sensibilidad urdida en soledad, una sensualidad que aún sabiéndose poderosa, entiende el sentido de los límites culturales y políticos que la acercan y termina por burlarse de sí misma, cita Guillermo Núñez. Es, redondeando la cita, una postura encarnada en el deseo y llena de sensualidad. Poemas memorables como Crónica de Manuel, Primera Ceremonia o Sáudade constituyen el canto dolido del poeta maduro que se exilia en la poesía como el único resquicio para materializar su desesperanza. Pensar que duermes y que solamente por no morir de ti, de tu cintura, mi corazón, velero en andadura, remontaría el aire dulcemente. Ahí radica la centralidad de la obra poética de Bojórquez, en construir un imaginario amoroso del encuentro entre hombres, de su amor y de su entrega, de la penumbra de la sociedad en que le tocó vivir para alumbrar el deseo. De Primera Ceremonia. ¿Qué puedo hacer, enceguecido y mudo, atado de estupor, maravillado? Mantienes tu mirada fresca y feroz, sedienta de antemano, resplandeciendo en la devoradora oscuridad. Tu sexo, húmedo, cálidamente eléctrico, madero victorioso con el recuerdo herido todavía de la primera masturbación y el receloso orgasmo, y tus labios suntuosos, temblando un hálito que ya no necesita aquel niño que eras.
y tu cuello miro que pulsa las cuerdas del corazón, no sé si el tuyo, el mío, y ninguna palabra pronunciamos. No hay gracia para mí. Deja que diga, no tu pecho núbil, duro lugar de la salud, marejada que nadie detendrá. Retén su amor, su odio, tu modo de ser tú casi me lame, calor de perro, ojos de ganso, hermano de caballos. Me viene encima tu sazón, la rotación novicia de tu ombligo, tu almíbar de estar hecho veloz, inmóvil, lento, prensil, inapresable. Tiendo una mano, existes. Tus muslos golpe a golpe se separan, se encuentran, se encajan, se unifican. Se hace una brecha ardiente en el revuelo de la sábana. No hay piedad de mí, tus dientes caen, degüellan. Rindo el sentido. Tómame. Deshónrate. Sométeme. Contrístate, obedéceme, enloquece, avergüénzate, desúnete, arrodíllate, miserable, amor mío, lagarto, imbécil, maravilla, precipítate, aúlla, de pronto tú, el relámpago, abierto, florecido, restallante, arriba, abajo, encima, ¿dónde? Hiendes la oscuridad y adentro llueves. Poesía mayor para la alegría de vivir. La trascendencia del poeta siempre fue vertical. Su grito de libertad lo hizo ser considerado un poeta de protesta, aunque podríamos decir también que fue un poeta que habló sobre temas que merecen ser atendidos con responsabilidad por la literatura. Uno de estos temas es el SIDA, pandemia viajera a la que el poeta le hace frente con su poesía cuando elabora un homenaje a los caídos, a los desterrados y rechazados. Poesía del 96, publicado hasta el 96, es un testamento de época. Al hablar por los infectados, el poeta les hace justicia, honra sus nombres a lo largo del poemario. En Mural, por ejemplo, dice: siempre los vi morir de la otra muerte urbana, nunca de muerte natural. Tal vez se acaban de beso en beso, como en la vida unos, cavando largos túneles de recuerdos vacíos, pensando sabe qué remordimientos de haber amado así. Poesía constituye el testimonio de Bojorquez, que lo llevaría a su trágico deceso por el virus de inmunodeficiencia humana, y es un libro heredero de los escritores que trataron el tema homosexual antes: Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Carlos Pellicer, Elías Nandino. Su voz incorpora el tema del SIDA desde el dolor, el sufrimiento y el duelo por los infectados, porque le tocó vivir la efervescencia y la incomprensión social. En el prólogo a Poesía, su compañero, el poeta tabasqueño Dionisio Morales, expone que Bojorquez deja reflejadas en líricas líneas las noches y los días desparramados en la inconsciencia natural de vivir como el corazón y el espíritu lo exigen. Con Poesía, Bojorquez hace una apología de aquellos años aciagos en los que el SIDA llega a estigmatizar a los homosexuales. No hay una mirada de comprensión, sino un rechazo absoluto para los enfermos y los caídos. El SIDA, el travestismo, el amor callado y sufrido son temas dolorosos que atraviesan las páginas de Poesía, uno de los libros donde el sentimiento del yo lírico cala la sensibilidad del lector en cada uno de los poemas. Es un libro desafiante a las buenas conciencias porque habla de la memoria homoerótica, de la desnudez del alma y la experiencia gozosa sufrida. Al ser un libro testimonial, se convierte en una radiografía lírica de la homosexualidad y el padecimiento del SIDA a finales de los 80 en México. Bojorquez establece un descarnado alegato a la incomprensión de la enfermedad por la sociedad en general y los medios masivos de comunicación. En Poesía, el autor escribe porque sabe que tiene el discurso, las metáforas y las imágenes para homenajear y reivindicar a los caídos. La poesía se convierte en el vehículo para representar a los marginados. La voz no callada del poeta exorciza a través del discurso los dolores ajenos que se hacen propios. Se trata de un libro en que el poeta hace homenaje a los que recibieron prematuramente su funeral de escándalo. Por eso el autor profiere: vengo a estarme de luto por aquellos que han muerto a desabasto, por los que rutilos o famélicos, procurando saciar su corazón o su hambre, cayeron en la trampa. De eslogan: porque hubo días hasta la desvergüenza, donde fuimos tan lúbricos, tan móviles, tan fértiles, tan plácidos, tan sórdidos, presuntos dueños del amor intemporal, porque hubo días en los que fuimos aquella mano que buscaba y aquella otra mano que daba sobresaltos y aquella breve mirada solándola y promiscua, porque todo estaba en tiempo de la pasión y convivimos la cintura del canto y no conocíamos piedras en el camino.
pero hubo días en los que fuimos los únicos culpables de esta vieja batalla recientemente concluida, en la que no diré que te he perdido para siempre, sino que yo te amaba y he muerto. ¿Es la obra poética de Abigail Bojorquez el remedio contra la homofobia? Contra la homofobia hay muchos remedios, muchas soluciones, ninguna fácil, pero siempre hay soluciones. Poesía contra la homofobia, ¿es acaso esta una de esas soluciones frívolas de rápida aceptación en redes sociales? Me parece que la obra y vida de nuestro poeta es una semilla de lucha que recuerda tiempos de batalla y que no debe ser arrumbada por las nuevas morales. Es ante todo la estrategia de quienes enfrentan la vida desde la belleza hasta el horror, pero siempre con la sangre encendida. Poesía para llenar los muros, los labios, los pensamientos. Si tenemos poesía, tenemos una mirada sobre el mundo, y este mundo arderá o dormirá, pero será nuestro. La poesía de Bojorquez es por ello la atalaya desde donde mirar el amor como algo más abierto, más lleno de vida y más luminoso. Amor desvergonzado que abre las alas para recibir al que sea y se llena de gozo. Abigail, el poeta del otro amor, con Digo lo que amo, un poemario publicado 2 años después de que la homosexualidad quedara desclasificada de los manuales de enfermedades psiquiátricas, es un libro que reta su destino. Pareciera que en la historia de las ideas, no en la de las prácticas sociales, el poeta estaba preparado para, a diferencia del tópico del amor secreto de los contemporáneos con Villaurrutia, decir lo que amaba, confesar cómo amaba y cómo realizaba sus prácticas sexuales, y lo hace sin ningún recato, más bien por confesión y quizá por provocación poética y social, porque Bojorquez sabía que era una afrenta a la publicación de Digo lo que amo, siendo empleado del gobierno mexicano. Trabajaba para el Departamento de Literatura y Bibliotecas del Consejo Nacional de Cultura y Recreación para los Trabajadores, el CONACURT, y homosexual que no ocultaba su orientación. Como consecuencia de esta publicación fue despedido del CONACURT Víctor Manuel Chavira Sevilla, amigo y discípulo del autor de Digo lo que amo, y el poeta Dionisio Morales, a quien Bojorquez dedicó los sonetos del apartado Sáudade, y que trabajaban en la misma dependencia cultural junto con Bojorquez, también fueron despedidos, víctimas de la intolerancia homofóbica. Antes de morir, Bojorquez se desempeñó durante muchos años como tallerista y promotor de la cultura. Fue promotor de cultura para el IMSS en el Distrito Federal y en Hermosillo. Antes fue profesor en Milpalta y se murió pobre y solo por no poder atenderse. En su pequeño cuarto tenía libreros hechos a mano por él mismo con cajas de verduras. Toda la colección de libros que tenía, que juntó durante toda su vida, está en la colección que lleva su nombre en el acervo de la biblioteca del Colegio de Sonora. Ahí están sus lecturas de César Vallejo o Juan Ramón Jiménez. Ahí están sus libros de los poetas amorosos de los siglos de oro españoles como Quevedo y Lope de Vega, que conocía también. Murió el 28 de noviembre de 1995, como asegura Gerardo Bustamante, de un fulminante paro cardíaco. Encontraron su cuerpo 2 días después en el departamentito que ocupaba en Hermosillo, enfrente de la universidad. Es en poesía donde hay un epitafio lleno de la congruencia, la valentía y la belleza de su obra, con la cual quiero cerrar esta pequeña exposición. Y dice: que un puñado de tierra lleve hormigas para que sobre mí pueblen su casa. Que un puñado de tierra lleve trigo y se cubra de pan mi calavera, y un puñado de tierra con tu nombre para enterrarlo con el mío. Muchas gracias. Al concluir las presentaciones vamos a tener un espacio de preguntas y comentarios. Bien, ahora procedo a presentar al maestro Antonio León. Él es poeta originario de Ensenada, reside en Mexicali, donde se desarrolla como guionista para televisión universitaria, guionista y conductor de radio y coordinador de talleres para adolescentes en la Feria del Libro de la UABC. Es instructor en el programa Talentos Artísticos Baja California, área de literatura. Ha presentado su trabajo en distintos foros del país. Poemas suyos han sido publicados en diversas antologías y revistas a nivel regional y nacional, así como en publicaciones electrónicas. Es colaborador esporádico de Noa Say Vice, columnista del semanario Es lo Cotidiano
y desmenuza sus fijaciones en el blog Muerte por Videoclip. Busque caballos negros en otra parte, editado por Pinos Alados, es su libro de poesía más reciente. Un poquito también me voy a permitir leer aquí en la contraportada, algo que no se menciona en esta presentación que acabo de hacer, pero que sí nos devuelve un poquito el espíritu de nuestro poeta, cuando dice que él actualmente se dedica en cuerpo y alma a combatir su reciente colitis nerviosa, así como a ocultar su edad real y escribir poemas sobre gremlins. Entonces, un poco en este tenor también, recuperando lo que es la esencia de este libro, Busque caballos negros en otra parte, yo escribí un texto que se llama El león no es como lo pintan. Irreverente, anárquica, caótica, la poética que Antonio León nos ofrece en Busque caballos negros en otra parte, no se ciñe a estructuras clásicas o a códigos estilísticos que nos remiten a lo que los estudiosos de la literatura en el sentido más estricto han pretendido definir como poesía. Desde que Gustavo Adolfo Bécquer escribiera sus versos, ¿qué es poesía?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. No solo configuró al objeto poético, sino también insertó sus versos dentro del marco estético del romanticismo, donde la realidad circundante era idealizada y revestida del sentimiento estético. De entonces a la fecha ha corrido mucha tinta. La poesía se ha ido despojando de cualquier carnet de identidad que intente constreñirla o definirla para asentarse en libertad a través de la pluma de los poetas. Hoy podríamos reescribir junto con Antonio León los versos beckerianos para exclamar: ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía no eres tú. El poeta que nos ocupa no alude a eufemismos para denominar lo que su mirada aguda y crítica captura de un tiempo vertiginoso y cambiante. Sus versos nos adentran a un caleidoscopio de situaciones tan divergentes como los estados de ánimos que invaden su momento creativo. Su poesía no necesita acudir a deslumbramientos que pudieran empañar una realidad a veces cruel y descarnada. En el poema que lleva por título Accidentes podemos leer: me gusta pasar al lado de los accidentes, son la evidencia del fracaso de la colorimetría. No puedo llorar frente al herido si sus vísceras son más bellas que los reflejos de mi nuevo tinte. Bajo este aparente desenfado, que nada tiene de superficial, nos adentramos a una cotidianidad que nos revela nuestra propia indiferencia ante un paisaje urbano poblado de imágenes lacerantes, donde el poeta se asume como la voz que denuncia nuestro propio distanciamiento de lo humano. En este acontecer social, poblado de anuncios publicitarios, luces de neón, modelos anoréxicas, mercadotecnia y tecnología, tendemos a desdibujarnos de todo aquello que debería otorgarnos nuestra identidad como seres humanos. Nuestro poeta no hace concesiones. Las imágenes nos impactan y nos inquieren desde lo que su ojo observador descubre. Así, establece un diálogo consigo mismo que mucho tiene de complicidad y de guiño, especialmente para aquellos lectores que deciden seguirlo a través de un discurso laberíntico donde las imágenes algunas veces se contraponen y otras se entrecruzan, para configurar en el espacio de la reflexión un espacio visual que se bosqueja a través de una poesía estructurada a manera de discurso televisivo. De este modo, el poema se potencia y se convierte en un telediario capaz de avasallarnos con la secuencia de imágenes que desfilan ante nuestros ojos. Las estrofas entonces se convierten en escenas que enfatizan la carga poética. En Vladimir Putin no puede evitar que Anderson Cooper baile con Madonna, se lee: la objetividad del periodista es una diana compuesta en minutos de conflicto armado. La sangre de los marineros de tierra solo se había visto en Querelle o en las películas de Isela Vega. El hombre que formula una conjetura y no acude a una serie de argumentos
para defender su propuesta, se empeña en hablar toda la tarde. Qué difícil la jornada del humano desde su aparición sobre el polvo que le estropea las botas. Durante la adolescencia conocí a mi primer homosexual. No recuerdo su nombre, pero vestía gabardina color gato hormiga y se quejaba del clima controlado, nunca del medicamento controlado. También tenía una tos de gato, ruido que frustraba la fluidez de la tarde. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió este lunes en entrevista que si Rusia ve amenazada la seguridad nacional, empleará en su defensa armas de alta tecnología. El estadista resaltó que, sin exagerar, la política exterior de Rusia es pacífica. La zorra plateada nunca estuvo en la guerra, pero se sabía capaz de hacer la circuncisión a los soldados con un destapador de taquería y asepsia de alcohol en Fanta de naranja mientras hablaba del otro, alguno de sus favoritos. Es aquí donde la poesía de Antonio León se aleja de cánones establecidos para insertarse dentro de lo que algunos críticos literarios han denominado como la estética del mal, y que es aquella que pondera ambientes clandestinos y situaciones vidriosas o pecaminosas. Dentro de esta vertiente podemos ubicar a un sinnúmero de artistas y creadores, en especial poetas y narradores, nombres como Baudelaire, Marqués de Sade, Lautréamont, Bukowski, Georges Bataille, por mencionar algunos, son de sobra conocidos. No obstante, esta denominación tiende siempre al encasillamiento de una literatura que por su originalidad nos obsequia una forma distinta de belleza creativa. En Busque caballos negros, en otra parte, hay una profunda carga de denuncia y ya, desde los primeros poemas somos advertidos por el autor, quien en un parte meteorológico nos dice: hay que distinguir entre metáforas que describen la primera piedra desprendida del Génesis o el lanzamiento de una roca desde la muchedumbre, como una manera de decirnos que lo suyo no es cantar odas laudatorias a las grandes obras de la humanidad, sino refrendar su visión del mundo en el tiempo que le ha tocado vivir. El pulso de una realidad conmocionada por los estereotipos, la música, la política, la brutalidad, la marginación, la violencia, están implícitos en sus poemas, donde también señala la discriminación de aquellos cuerpos que no se circunscriben a los patrones ideales de belleza dentro de una sociedad que ha configurado en nuestro tiempo las conductas y los parámetros que delimitan aquello que se entiende como lo masculino o lo femenino. En la poesía de Antonio, la perspectiva de las relaciones interpersonales se trastoca para inaugurar una nueva forma de acercamiento. La propia corporeidad se transgrede para configurar un lenguaje de signos y de símbolos. No es fortuito que el poeta haya elegido dos apartados poéticos, caballos y muñones, para configurar este libro que se nos ofrece no solo como una búsqueda estética donde el autor inaugura una forma discursiva donde aglutina a la manera de Pound todos los enseres de su estar en el mundo, sino también para compartirnos sus filias y sus fobias literarias como un recurso para distanciarse de ciertos autores que alguna vez formaron parte de su bagaje lectivo, como en Muñones, donde el poeta dialoga y confronta la literatura de Anaïs Nin. Por otra parte, el caballo, símbolo que se asocia a la masculinidad en el imaginario colectivo, también asume una posición humana en el entorno de la realidad. Antonio León afirma su postura crítica ante la naturaleza de un mundo desequilibrado como jirones de una retacería que forman parte de un gran mosaico urbano. La cultura popular y sus valores son la manufactura de sus versos, donde las películas del cine hollywoodense, las estrellas norteamericanas, los cantantes pop, son algo más que simple divertimento, son alusiones a un estilo de vida que invade nuestra propia identidad. Alejado de clichés y de lugares comunes, el poeta también asume su marginalidad y se cuestiona la inutilidad creativa.
Mikan, no nos van a leer. Puedes pensar que la tercera edad es el cabello blanco a los 52, pero no te leerán. No te van a leer aunque tengas cáncer de páncreas o de ovarios. Ellos tardarán en notar las tiras del sufrimiento y van a sonreír de ternura cuando avises que deseas ir al tocador. Finalmente, celebramos esta entrega de Busque Caballos Negros en otra parte de Antonio León, cuya obra nos obliga a realizar una lectura atenta para establecer un diálogo lúdico e inteligente con el autor. Con este león vale la pena ir más allá, porque como dice el dicho, el león no es como lo pintan. Gracias. Y ahora sí nos va a presentar el libro. Hola, los inventos modernos. Primero que nada, muchas gracias a la organización de la Quinta Jornada Cultural contra la Homofobia, especialmente aquí a toda la gente de LIC, a mi Carlos que anda por acá, que estuve manteniendo comunicación, a mi editora que también está por ahí, y a mis amigos que son los demás, creo. Si no, pues eso se arregla, ¿no? Y bueno, yo soy de la ciudad de Ensenada, como mencionó hace un rato mi querida Aglae, también lo quiero agradecer antes de terminar con este pliego a Aglae también por su lectura. Yo soy de la ciudad de Ensenada, tengo 1 año y medio apenas acá, en Mexicali. Me vine porque, pues, ya estaba harto del buen clima, entonces dijimos, un poco de refri no le cae mal a nadie. Y bueno, tengo 1 año y medio acá. Estos poemas los escribí todos aquí en Mexicali. Este libro se desprende pues de un verano de 6 meses en el que no hay mucho que hacer afuera, entonces pues me puse a leer más y a escribir más, y no sé, todo. Aglae ha dicho demasiadas cosas muy bonitas que cuesta trabajo que caben en un libro tan pequeño, ¿no? Está ese tamañito. Pues se me ocurre que puedo leer unos textos y tal vez al final, si alguien tiene alguna pregunta o un reclamo, pues puedo asumirlo como el día de hoy que estamos aquí en esta clausura del evento. Entonces voy a leer unos poemas. Como se mencionó anteriormente, está dividido en 2 partes el libro. La primera se llama Caballos, son poemas sueltos, no hay una unidad temática, aunque sí hay algunas reincidencias en temas como la brutalidad, como hace rato mencionó Aglae. Estaba muy impresionado por los crímenes de odio, por algunas cuestiones del Estado Islámico, y además estaba viendo demasiados videitos en Facebook en lugar de estar haciendo mi trabajo. Entonces, pues bueno, de ahí salió un poco, y obviamente mis fijaciones personales, el cine de bajo presupuesto, la música, etcétera. Voy a leer esos textos y pues bueno, luego hacemos algún paréntesis para alguna pregunta. Este primer poema que voy a leer es un homenaje a la actriz Leticia Perdigón, que es una de mis actrices favoritas. Además, siempre cuento esta historia para los que estuvieron anteriormente en la presentación del libro, una vez más con sentimiento. Me tocó que vino aquí a la ciudad de Mexicali en un programa que se llama Leo, luego Existo, una cosa así, y mi editora me habló y me dijo, oye, está Leticia Perdigón, apárecete por ahí a lo mejor para que la conozcas. Imprimí el texto, se lo llevé, le gustó mucho y me hizo leerlo enfrente de la gente. Fue muy, muy raro, porque la que tenía que hacer esa actividad era ella. Y bueno, se divide en 3 partes. Voy a leerlo para ustedes. Leticia Perdigón en 3 fotografías de adolescencia. Un niño muerto se masturba mientras huye de la fiesta, pero está acostado, como quien recién nace, para dar de comer a las películas y a las obras. Leticia,
Es una prima o una tía de manos afables, defensora incansable de la infancia. Leticia se afloja el vestido en formato haiku. Se conmueve por la estampa viciada del pequeño. Sobre los delfines calcinados de una colcha se deja transitar por las lenguas de aquel insomne. Pero hay una anciana que grita el milagro, corriendo por la casa con los ojos transidos. 2. Estos son los puntos de fuga que se proponen. Bote de basura, dos viejos que se enamoran de un modo de andar. Hacia el fondo, un espectacular de colores. Fanta y yo somos amigos. El origen de la línea de puestos en el mercado. Un pelagato sale del encuadre. A lo lejos, una bicicleta con barbas plateadas. La vendedora de frutas, cuyo único ojo siente envidia. Un par de zapatos cuelgan en los cables de electricidad. El nacimiento de una pierna de azúcar. Cintura que hace jadear a los primeros planos. Por el centro, la comisura de los senos. 3. Ella camina por la calle y es, al mismo tiempo, arpa y percusión. Hay una fotografía en la que su cabello lacio acaricia la puerta del camión de los refrescos. Ella tiene 15 años de la misma materia de los anillos costosos o los telescopios de futuro con que se busca el oro en las comunidades empobrecidas. Sus pasos ilustran un sustantivo que el mundo latino desconoce, pero que en alemán significa escombros o ruinas y también iluminación. Pero cualquier cosa que ella inaugure significa que hace el trabajo para el que fue diseñada. Este texto se llama Laramie, Wyoming. A los dos personajes de la ópera country les repugna la idea de estar sumergidos en su realidad local. Dos cantores de tono afectado, observadores sexuales que contemplan el juego desde afuera, pues alguien los ha convencido de que narrar altera la realidad. Ha de existir algún germen normativo para que el grueso de la población abandone las salas de cine si los camioneros no aprenden a conservar el brillo en la mirada o los vagos no son diestros operadores de martillos. Encontramos otro registro del lenguaje científico cuando en la canción aparece un mártir que fue atado a una cerca de alambre, la espalda masacrada en la pradera, mientras recordaba a sus hermanos pequeños. Porque los jueves de ir al cine no volverán a ser de viriles cantantes que se masturban con guitarras. En la mente hay un disco de aquel bar semivacío, pero ahora está herido igual que aquella vez, con la señorita Smith y su escalpelo y su bata blanca, boqueando igual que si no hubiera pecera, Matthew Shepard, el chico distraído que siempre olvida la hora de la práctica en el laboratorio escolar. Es seguro que una hora será eterna en este pueblo, que alguien lo busque al final del arcoíris de púas. Salmineo vuelve a casa después de la trifulca. Mis amigos fueron puestos en libertad al mencionar el nombre de sus padres. Regresaron a casa para una sesión de golpes en la sonrisa, pero ninguno de ellos expulsó leones desde el alma. Ninguno fue olvidado por los viejos amigos mientras la carretera presentaba quemaduras de 3er grado. Mis padres lijaron las piedras del panteón con los ojos, porque era la única forma conocida de configurar un paisaje o una ventana por donde salta un hueco. Y no pudieron resistir que yo durmiera hasta tarde, que fuera incapaz de olvidar las despedidas, su mapa de coreografías, donde una mano vuela en torno al lugar que odia y un camionero se muestra gentil ante los desperfectos causados por la noche. Rufus Wainwright fracasa al imitar a Judy Garland y Liza Minnelli al mismo tiempo. Nosotros conocemos a las funcionarias del Estado, que tienen corazón de buque y coño ventrílocuo, prodigios de la faringe que triunfaron en el Carnegie Hall, mientras los negros dejaban de ser llamados negros y las cantantes famosas no volvían a imitar a los maricas. Las funcionarias pueden hablar en 2 registros y tienen manos de ogro perfumado en jabón maja. El anuncio oportuno informa: la guerra se aproxima, denostamos los juguetes antibélicos, se organizan escapes del lugar común a domicilio.
Bajos precios en maldiciones arteras, somos fabricantes. Se vende vitrina de hospital católico, poco uso. Solicitamos donantes que cuenten chistes para un nuevo banco de mentiras sobre la historia. Los domingos se suspenden actividades en el escenario principal. Busque caballos negros en otra parte. El presidente dice que prefiere las mujeres un tanto viriles, pero los travestis, eso sí, masculinos como un incendio. Hay un trofeo de carne menor de edad que tiembla de miedo. El presidente no pudo mostrarle la ruta de la moral criminalizada. Hay cierto rostro de espanto, pero no es recién nacido. El presidente decide que los modales afectados y las cartas en que se llora un cadáver pagarán nuevos impuestos, con los que se incentivará la industria manufacturera de zapatos de tacón y dildos con puerto USB. También hay reformas benéficas para los cuervos con pecho de viuda negra, que no pagan a tiempo sus bacanales, y para los hijos de puta que apedrean niños afeminados en la vía pública, o los bajan a balazos de los cables del alumbrado, como si los mártires se produjeran a escala, en la nueva arquitectura de vigas en el pecho. Todas mis amigas hicieron la Gestalt. Es para colocar un concepto en la tradición, en una estética surgida casi en mi contra, como resultado de haberme movido durante la sesión fotográfica en que trajeron a Keith Richards para que fuera mi abuelito. Yo también tengo Instagram, pero es aburrido aplicar filtros de pulcritud a las cortinas del pabellón, cuando las enfermeras bailan colocando la lengua en la placa de electricidad. Al paciente radical no le preocupa el otro. Adaptarse a estar fuera del mapa, de disparos humanos que se reproducen a todo volumen. La terapia pretende analizar la excelencia en los devaneos de la manicura paisajística. Al paciente radical no le preocupa el otro. Y voy a leer el último texto. Se llama Muñones, es la segunda parte del libro. Es un texto que tiene otras características y por eso lo aparté en este material. Es una cosa rara que un día nació como fruto del ocio, como todas las buenas cosas, pero esta no es tan buena. Y bueno, lo voy a leer. En salas de estar de varios poemas hay muñones que sanan de sus padres, como si los dedos nacieran solos y se hubieran inventado las formas de dar golpes leves a las partes que se volvieron invisibles al tacto. Una nalgada, pues, sería una broma cruel para los dedos que se retuercen como rabo de lagartija herida. En el diario del 32, Anaís se pone pendeja con aquel hombre, de grandes zancadas, mismo apellido, escribe papá en los cuadernos rosas, dibuja cuerpos de mármol con canas, se ruboriza al verlo en el pasillo llevando zapatos que la hacen jadear. Cuando va en ropa de campo parece que le mastica la garganta hendida, luego el padre regresa del castillo o del aviario que sangra hacia arriba, en la entrepierna incuban los suspiros de Anaís, 2 brazas de malvavisco, y ella tiene la culpa del relato, lo clasificó en archivo erótico. Vaya fraude, si ese cabrón paterno no va a tocar el aire en el encaje del vestido de puta prosódica. Desde afuera el odio no es intertextual. La dama joven presume aquel gesto. Ignora el yacimiento de los dedos que se enfrían, las puñetas a medias, algunos rostros de volcán trizado, todas las cosas mediocres que hacen las manos coronadas de recortes y el tacto liso de la piel de nalga, masaje de los dedos cercenados, la nueva red epitelial, la huella, el rostro anciano de tinta en la foto que adorna el acta de su nacimiento. Donde decía padre, ahora ella sueña que en una versión nueva puede leer platillo fuerte, resplandor, marido. Este diario de la literatura que la niña rotula el incesto en la tapa, suda como perla, enseña una vagina pixelada en la sonrisa, una chica como la que hemos soñado ser los hombres que miramos braguetas cuando apostamos en la carretera. Mientras esta insulsa de la escritura retosa en su fanatismo, que alguien calle los gritos y borre la mueca, qué pesada es, con el póster del padre que ya está muy viejo para ser popstar, para los juegos de rol y los gestos de futbolista en anuncio de truzas. Pero luego yo, a mis 32, llanto de mi madre en aquel hospital, recogí 3 dedos de mi padre de nuestra basura en la carpintería. La sierra eléctrica arrastró los hilos que babeaban como venas de leche. Yo no quise besarlo,
Aquella loca se equivocó de lector y de viejo. Decirle, Padre, duelen tus fragmentos, dedos nuevos, sin uña, todos pene. Si te los ensalivo como herida, por escisión será el milagro. Yo lo vi en Discovery Channel. Una estrella de mar cercenada se vuelve parcela. No es fácil saludar con 3 muñones. Hay confusión si pides 5 pesos. No son de bloques Lego esas manos. Mi hombre no es bello al llamarme hijo. Es mi padre. No concibo segmentos suyos que se vendan por separado. Voy a patear la Black & Decker nueva hasta que escupa huellas dactilares. Anaís, qué burguesa es tu arcada, tu forma de tocar la verga, los nidos del pelo, tu adulto mayor que fuma, fracaso de la seducción, ni tu padre por lástima te manosea, y si es falso tu beso de la tarde, tendrás que escribir un diario soft porno. Tu padre, algún chico que se vea mayor o tenga el juego dactilar completo, que no se aburra al revisar tus notas y la envoltura epitelial del padre que lo devora en tu caligrafía. Muchas gracias. Bueno, y ahora abrimos un espacio de preguntas y comentarios. Aquí hemos tenido pues la presentación de la poesía de Antonio León y de la poesía también de Abigail Bojorquez a través del estudio que hace el doctor Ernesto Hernández. Y son 2 visiones que abordan un tema se puede decir amoroso, erótico, y bueno, desde dos perspectivas distintas, porque son distintas épocas también que les ha tocado vivir. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Yo les quiero compartir que la presencia de Abigail Bojorquez, ahora ya poeta fallecido, con Mexicali ha establecido vínculos muy profundos, no solamente por la vecindad con Sonora, sino porque sucede que, como anécdota les comparto, a mí me tocó estar en la última lectura que dio Abigail, que la dio precisamente aquí en Mexicali, meses después falleció. Y fue un domingo que nos avisaron, el poeta Mario Bojorquez, que aunque se apellida Bojorquez también no son familiares, él tenía la editorial Los Domésticos y tenía mucha amistad con Abigail. Entonces a nosotros nos avisaron, está aquí Abigail y vamos a hacer una lectura, era domingo en la tarde, los que quieran venir, va a ser en los patios de lo que ahora es el Instituto de Cultura, pero que en aquella época no era más que actividades culturales, ¿no? Y ahí pues fuimos como 10 personas nada más a escuchar a Abigail, que tenía una voz espectacular y además que leía la poesía desde adentro, ¿verdad? Imponía un respeto. Y como bien dijo el doctor Ernesto Hernández, es un poeta mayor con mayúsculas así. Su poesía definitivamente se sigue manteniendo, aunque ya no mucho. Ahora hay un premio también que lleva su nombre, pero se sigue manteniendo marginal, y yo considero que es un poeta al que es una lectura obligada, ¿no? Entonces no sé si quieran ustedes comentar algo, ¿no? No hay preguntas ni nada. Pues también hago un anuncio. A ver, Antonio, está a la venta el libro. Sí, tenemos el librito ahí atrás, si alguien lo quiere adquirir. Sí, también. Bueno, rápidamente, en algún momento yo mencioné a Gerardo Bustamante, que es uno de yo creo que el promotor más importante de la obra de Bojorquez, y él estuvo el día de ayer en Tijuana presentando en la FIL, presentando un libro sobre Abigail, que es un análisis y un compendio de su obra poética. Entonces, tanto la publicación de Heredad por el Colegio de Sonora como la presentación del libro de Bustamante son buenas noticias, en el sentido de que estamos redescubriendo en momentos donde
la homofobia, la incomprensión, la intolerancia y el miedo al otro pareciera que recrudecen, ¿no? Entonces, me parece que es un buen momento para rescatarlo y para compartirlo entre todos nosotros. Quería preguntarte, ¿cómo ves tu poesía dentro de la narrativa, diferentes términos que los compañeros nos entiendan, se transmite de otra época, otra forma de expresión a la poesía de que la que me encanta? ¿Cómo la sentiste y cómo quisiste plasmarla para que nosotros la comprendiéramos o la entendiéramos? Sí, bueno, primero también soy un gran fan de Abigail y me da mucho gusto haber coincidido en esta mesa aquí con esta presentación y esta lectura de la ponencia sobre él. Una anécdota que siempre cuento es que él es del pueblo donde nació mi madre, que es en Caborca, Sonora, y que alguna vez fui a buscar su casa pretendiendo que fuera un monumento nacional, como tendría que ser, pero nadie me supo decir bien dónde era. Tengo todo lo que se ha escrito sobre él y tengo todos sus libros, incluyendo cosas extrañísimas como las primeras ediciones de Navegación en Yoremito, por ejemplo, que son estos plaquettes con una grapa y tal. Probablemente sea mi tercer poeta favorito. Los dos primeros puestos están ocupados por Federico García Lorca. Bueno, primero y segundo. Sí, hay en mi trabajo, como tú bien apuntabas, hay cierta narratividad. La tradición a la que me adscribo directamente con este libro tiene que ver con poetas norteamericanos de los años 50 y 60 mayormente. Algo que me interesa profundamente es que estén ocurriendo cosas en el poema, que sean como pequeñas historias. Yo creo que, siempre lo digo, que no soy narrador nada más porque tengo déficit de atención, alguna cosa así, porque no puedo de repente recordar sobre qué estaba hablando anteriormente, pero me funciona bien el verso, me funciona bien el aparato poético para darme a conocer finalmente con este discurso, que es eminentemente un discurso que va más allá de las meras historias, ¿no? Hay elementos que buscan construirse en torno a lo poético. Mi paradigma es 100% poético, pero también es 100% comunicativo, ¿no? No me interesa abigarrar mis historias para que... ¿Esto existe como verbo? No sé. Bueno, al rato voy al internet. No me interesa blindar las historias para que nadie tenga acceso. No me interesa blindar el poema para que sea solamente un objeto decorativo y de lujo que suena muy lindo, ¿no? A mí me interesa incomodar bastante, es una de mis premisas, pero no ofender, ¿no? Sino mover un poquito, porque finalmente no tengo el poder y quién soy yo para andarle diciendo a la gente lo que debe o no debe hacer. Pero ¿mande? Un poquito, sí, hacer la mosca chillar, diría mi estilista, ¿no? Sí, un poquito por ahí. Digo, es como los signos de mi trabajo son así. También trabajo con respecto a proyectos, ¿no? Lo que estoy trabajando ahora es distinto, aunque sigue conservando estos signos, pero creo que son como pequeños universos, pequeños espacios de expresión cada libro de poemas que escribo. No sé si respondí la pregunta, me fui por otro lado. Muchas gracias por... Sí, adelante. Creo que serían dos preguntas también. A ver. Tú comentaste ahorita que en el caso en la época en la que estuvo fue discriminado inclusive por su propio entorno, por su trabajo. En este punto tal vez la pregunta sería para los tres, pero sobre todo para ti, Antonio, yo creo, tú que estás viviendo en esta época, ¿no? ¿Cómo se vive el tema de que estamos tratando en este jornada, ¿no? De la homofobia, bla, 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 en el mundo cultural actual, ¿no? En el mundo de los poetas, ¿no?
Y segundo, tal vez ligado con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué papel tienes tú o sientes tú que tienes o tienen tus compañeros escritores, poetas a nivel político para tratar de paliar la discriminación que existe contra esto? Bueno, mi compromiso principal es con la escritura, con el lenguaje. Ya después de esto, mis preocupaciones por la misma vía tendrían como estas rutas de escape para lograr llegar a ciertas temáticas que me interesan. En el medio de la poesía, como en muchos otros medios, existe el mismo machismo, la discriminación, no es como esta gente que es muy especial y dice cosas bonitas, ¿no? Finalmente a todos nos crearon las mismas mamás que nos hicieron así, ¿no? Artículo de lujo de primera necesidad, y los homosexuales somos tan o más machistas que otros, ¿no? En algunos casos. Mi compromiso, y porque también he sido maestro mucho tiempo, y algo que llevo a la práctica, es mostrar que existen otras formas de vivir, ¿no? Mucho más allá que intentar pontificar respecto a algunos temas. Mostrar esas formas de vivir y promover una participación informada y activa en la sociedad. Esas son dos cosas que me interesan. Ya mi ideología, lo que yo creo, eso ya lo puedo llevar a una plática como esta, o después allá en la clausura, que va a estar bien padre el día de hoy, que ya me la estoy imaginando, porque el año pasado también fue muy buena. Pero no llevo esto a un discurso, no me interesa que sea un discurso como aleccionador, ¿no? Me interesa que sea un registro histórico de cómo a mí me ha tocado vivir, porque finalmente eso es también la literatura, ¿no? Un registro histórico. La literatura es historia, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces no sé si con esto respondo, pero estos son mis compromisos como escritor de poesía, como poeta. También escribo otras cosas, pero yo creo que eso es muy malo, porque siempre lo que me piden son poemas. Y pues poner esta visibilidad, pero además no volverla un tema de entrada, ¿no? No creo en estas categorizaciones de la poesía, que si alguna vez me invitaron precisamente en Sonora a una mesa de poesía gay, y dije, pues sí, pero explícame cómo es eso, porque yo no hago poesía gay, yo escribo poesía, ¿no? Si me dices cómo es la arquitectura gay, a lo mejor le voy entendiendo, que es algo más tangible, o no sé cómo es. Bueno, hay otros ejemplos, ¿no? Creo que por medio del lenguaje está es el medio principal para poder arribar a otras cosas, y ese es mi compromiso. ¿Algún otro comentario, pregunta? Hola, teníamos una discusión aquí arriba ahorita que te escuchábamos hablar acerca de tu poesía, porque a mí me llama mucho la atención, o más bien me intriga mucho, cómo es la experiencia de ser abiertamente gay en un entorno, por ejemplo, como en el norte del país, ¿no? Yo vengo del centro, entonces la percepción que nosotros tenemos, esta construcción media extraña del medio western que tenemos del norte, muchas veces nos lleva a cuestionar eso, pero entré en la duda de si preguntártelo o no, ahorita que decías que básicamente tú no ves tu poesía como con esta categoría o con esta etiqueta de poesía gay, ¿no? Entonces me parece todavía más interesante. ¿Tú crees en este tipo de categorías? ¿Crees que son necesarias este tipo de categorías? Y más aún cuando estamos, por ejemplo, en un evento en el que estamos luchando todos, porque de alguna manera todos estamos participando en esta lucha contra la homofobia. ¿Cómo un escritor, cómo alguien que se comunica a través del lenguaje entiende este tipo de categorías, y cómo desde tu trinchera, a partir de los versos, trabajas con esta idea, por ejemplo, de ir en contra de la homofobia, o si tú estás situado en una postura política, un posicionamiento específico, o si tú mismo asumes la categoría política de gay, por ejemplo. No creo en
etiquetar el trabajo poético en esos rubros, ¿no? Creo que la poesía es mucho más grande que otras cosas que puede haber, y que finalmente si me muero ahí va a quedar el trabajo y se tendrá que sostener solo y explicar solo. Hay otras cosas que tiene mi poesía. Creo que mi poesía es humorística, por ejemplo. Yo me asumo abiertamente gay, pero también me asumo abiertamente chistosito y abiertamente hijo de la chingada, porque me encanta bufar, por ejemplo, ¿no? En el Facebook siempre lo estoy haciendo, por ejemplo, y la gente piensa que es como una cosa así. No, sí, digo, hay que aligerarse, ¿no? Y hay que practicar el esparpajo, porque luego en ciertos medios todo se vuelve políticamente correcto, y estamos evitando y estamos dando la vuelta a discusiones que tienen mucho más fondo, y que con el hecho de persignarnos y decir que todos somos muy buenos no se van a terminar. Entonces, mi postura tiene que ver con, como ya decía hace rato, con el lenguaje, tal vez, pues, obviamente con cuestionamientos a cosas muy evidentes, y pues no sé, abordaje desde ciertas situaciones de la expresión, y sobre todo con mis obsesiones más personales, ¿no? Siempre estoy hablando del cine, siempre estoy hablando de la música. Tampoco es que crea que hay como un apartado especial para los referentes de la cultura que están íntimamente ligados con lo homosexual. ¿Qué es lo homosexual y qué no es lo homosexual? Eso tendrían que venir unos estudiosos a decírmelo, ¿no? Y tal. Yo intento dar mis lecturitas, pero creo que es una discusión mucho más, en cuestiones así estilísticas y artísticas, de mucho más fondo, ¿no? Yo sí me asumo abiertamente homosexual. Honestamente no he sentido tanta discriminación, porque también el que se atreva, ¿no? Sí, digo, he trabajado en educación pública, he trabajado en sitios de mucha visibilidad, y los alumnos son más inteligentes que eso, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, ya cuando se meten los adultos y todo empieza ahí a trastocarse, y tú deberías hacer esto y tú no, pues ya entramos en otros canales, pero de entrada no he sentido gran discriminación. Muchas gracias. ¿Alguna otra interferencia o comentario a nuestros ponentes? ¿Nadie más? Bueno, pues con esto damos por terminado nuestro primer evento de esta tarde. Agradecemos a todos su gentil asistencia. Los invitamos a que continúen con nosotros, porque enseguida tenemos la presentación del corto The Queen and the Dead por Antonio Ortiz y Héctor Zavala. Y para concluir, pues, voy a entregar las constancias que me han pasado aquí. A ver. La letra dice, la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, entregan la presente constancia a Dr. Ernesto Hernández Sánchez por haber presentado la ponencia Canciones de Soledad para no estar solo, una reflexión sobre la obra poética de Abigail Bojorquez en el marco de la 5ª Jornada Cultural de Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y cualquier forma de violencia hacia las sexualidades y géneros no heterosexuales, el día 18 de mayo en las instalaciones del LIC Museo ABC. Firma por la realización plena del hombre el doctor Cristian Fernández Huerta, director del LIC Museo. En el mismo tenor está esta constancia que se le entrega al maestro Antonio León por haber presentado el libro Busque Caballos Negros en otra parte en este marco de esta 5ª jornada por la realización plena del hombre, y firma el doctor Cristian Alonso Fernández Huerta, director del LIC Museo. Pues gracias por su asistencia, unos cuantos minutos y seguimos.